Amén. La palabra de esta hora, mis amados hermanos, que está en relación con el conocimiento del Cristo preexistente, tiene que ver, hermanos, con aquellos principios, ¿verdad?, que nos ayudan a poder apreciar a Cristo en la eternidad. Es decir, no solamente ver el Cristo histórico, no solamente ver el Cristo de los evangelios, no solamente ver el Cristo, ¿verdad?, sufriente, sino ver aquel Cristo, hermanos, que como dijo nuestro amado Señor, que venía de arriba, estuvo aquí entre nosotros y ahora dice que sube nuevamente. A este es el que nosotros le llamamos el Cristo que ha existido desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces no le dedicamos ese tiempo. Muchas veces cuando estudiamos no le dedicamos tanto tiempo a este Cristo que está sentado en gloria y en majestad. Decíamos en la primera reunión, mis amados hermanos, que necesitamos tener esa visión que tuvo Juan, que vio a nuestro Señor Jesucristo, sí, como aquel cordero que fue inmolado. Y dice, nos habla en un tiempo como tiempo pasado, pero que ahora dice que mira a Cristo como siempre Él ha estado. Como ha estado desde antes de la creación del mundo hasta la eternidad. Y es lleno de gloria, lleno de majestad, digno de toda gloria, digno de alabanza, donde dice que millares y millares de ángeles están adorándole, exaltándole y diciendo, digno es el Cordero, digno es el Cordero de recibir gloria, honra y de recibir el poder, pero también dice la alabanza. De este Cristo, hermanos, necesitamos crecer. De este Cristo necesitamos nosotros llenarnos de ese conocimiento. ¿Cuántas cosas muchas veces han pasado frente a nuestros ojos? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido personas que las hemos tenido delante de nosotros y que son de gran valor? O muchas veces cuántas situaciones nos han acontecido que en su momento dado no hemos podido ni valorizar ni les hemos apreciado como debiéramos. Yo reconozco que delante de mí han pasado cosas que después dije yo, ay, no tuve la perspicacia, no tuve, dijéramos, la sabiduría, o no tenía el entendimiento, o estaba entretenido en otra cosa, que no supe valorizar lo que en ese momento estaba delante de mí. Así que la pregunta es, ¿y a qué se debe que muchas veces nosotros no valorizamos? No valorizamos lo que tenemos por delante, no valorizamos a las personas, no valorizamos algún reconocimiento, no valorizamos algún objeto que tenemos. ¿Por qué es que no lo valorizamos? Y yo digo esto, hermanos amados, porque estamos hablando de valorizar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero evidentemente que cuando uno no valoriza algo, es porque algunas veces no tenemos la información suficiente como para darle ese reconocimiento o apreciar el valor que tiene. En otras palabras, quizás no estábamos preparados para ese momento. Por ejemplo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, algunos no le valorizaron. Es más, tuvo que decir nuestro amado Señor Jesucristo, que decía, no hay profeta en su propia tierra. O sea, no lo valorizan. ¿Por qué? Porque desconocen en realidad, en esencia, quién es Él. Pero otras veces, mis amados hermanos, no le damos el valor a lo que estamos recibiendo, porque muchas veces estamos ocupados, estamos entretenidos en cosas distintas, o nuestras prioridades son otras, que cuando viene algo de mucho valor a nuestras vidas, pues no le damos ese valor que en realidad merecen. Otras ocasiones no tenemos la madurez, ¿verdad? No tenemos la madurez suficiente como para decir, hoy reconozco que realmente esto en esencia es lo que tiene valor. Estamos acostumbrados quizás tanto a lo que tenemos diariamente
ya nos moldeamos, por así decirlo, que cuando se nos viene algo nuevo o estamos escuchando algo nuevo, pues entonces tampoco le damos la debida atención a lo que está delante de nuestros ojos o cualquier cosa que sea. Mis hermanos, yo estoy diciendo esto porque en mi oración yo quiero, o es mi deseo, que esto que vamos a oír el día de hoy, Dios pudiera darnos mayor entendimiento, mayor claridad. Así que yo quisiera pedir que Dios nos bendijera, que Dios cautivara nuestros corazones, que realmente nuestros pensamientos puedan ser atraídos a la enseñanza del día de hoy. ¿Qué le parece si oramos juntos? Padre, te damos las gracias una vez más porque nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, aunque sea de esta manera, con mis demás hermanos y juntos poder meditar en tu bendita palabra. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, de los que nos han sintonizado. Gracias porque les has puesto en su corazón el tomar este tiempo para que meditemos juntos en tu enseñanza, en tu palabra. Mi Dios, ayúdanos. Sin tu ayuda, Señor, estas palabras solamente pueden ser oídas, mas no apreciadas ni guardadas en el corazón. Esa es una obra que solamente tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, y es lo que te pedimos que hagas hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues hablando de estas cosas, de poder apreciar lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Decimos hay veces que conocemos a alguien, pero no conocemos sus méritos, no conocemos quién es esa persona y la podemos pasar desapercibido, y sobre todo cuando uno se llena de estereotipos, cuando uno, puede tener hasta un corazón lleno de prejuicios. Puede conocer a una persona que no tiene mucha apariencia y ya desde ese punto de vista comenzar a juzgar y no valorizar y equivocarnos. Amados hermanos, también eso acontece en la vida espiritual. Puede que muchas veces al inicio nosotros tengamos un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, le conocemos como quien nos salvó, le conocemos como el que nos socorre, del Cristo que nos ama, del Cristo que es como un pastor que ama a sus ovejas, y quizás no tenemos mayor tiempo para profundizar y para dedicarnos a conocer aún más quién es nuestro Señor Jesucristo. Me inquieta mucho lo que el apóstol Pablo dice allá en el libro de Filipenses, y también lo dice en Gálatas, cuando él hablaba de que había estado con nuestro Señor Jesucristo y que estuvo prácticamente como 3 años, hermanos, donde estuvo siendo ministrado por nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto de Arabia. Y sin embargo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, Pablo todavía no se siente satisfecho de conocer a nuestro Señor Jesucristo, sino que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice, a fin de conocerlo y el poder de su padecimiento. Amados hermanos, uno dice, pero Pablo, tú estuviste 3 años directamente con nuestro Señor Jesucristo y ahora tú nos estás diciendo que quieres conocerlo más. Se da cuenta. Es decir, hermanos, que como que hay etapas en la vida del creyente donde uno se descubre que uno necesita conocer más del Señor. Pero también sucede lo contrario. Hay vidas que se conforman con el grado de entendimiento o con el grado de conocimiento de Jesucristo, que no hay un mayor progreso en la vida espiritual. Y cuidado, hermanos, que cuando llegamos a esos niveles, llegamos al nivel del estancamiento, llegamos al nivel donde incluso hay veces que el cristiano puede aburrirse de su estilo de vida que lleva como cristiano. Debemos decir como el apóstol Pablo, aún no lo he logrado, pero prosigo. Hay veces, hermanos, que nos limitamos a conocer más cuando nos formamos un concepto de lo que es la vida cristiana.
Hay personas que ya recibieron a Cristo, van a la iglesia, se reúnen con los hermanos allí en la congregación, y ellos llegan a pensar de que eso es toda la vida cristiana. No hay mayores pasos, no hay mayores desafíos al corazón, no hay mayores anhelos. Algunos se conforman con que Dios le esté ayudando a salir adelante. Ay, dice, con tal de que el Señor siempre me dé trabajo. Ay, con tal de que Dios nos ayude a salir adelante con la familia. Y nos limitamos a ese Cristo ayudador, a ese Cristo del socorro. Y entonces, hermano, decimos que nos quedamos en el Cristo natural, en el Cristo que ayuda a las ovejas. Y está bien, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel de vida en cuanto al conocimiento del Señor. Yo le haría a usted una pregunta que yo se la hice a un hermano pastor, que yo diría que es un teólogo. Yo le hice la pregunta: ¿tú crees que hay más de Cristo de lo que hasta ahora conocemos? Y él me dijo: no, me dice, ya lo tenemos todo. Y sobre todo, hermano, porque hay un léxico que dice, ellos tienen un lema que dice, reformándonos, siempre reformándonos, como quien dice, continuamente refrescándonos. Pero en ese momento me estaba diciendo que no, que hasta allí no más. Y no, mis hermanos, el apóstol Pablo decía, prosigo. Por lo tanto, estas ministraciones y enseñanzas debieran de motivarnos a decirle: Señor, ayúdame a conocerte aún más. Ahora, hermanos, para llegar a conocer aún más de nuestro Señor, evidentemente que nosotros necesitamos que nuestra mente vaya siendo transformada y renovada. Esto nos va a llevar a conocer aún más la persona de Jesucristo. Por eso es que me llama mucho la atención esa escritura que está en el libro de Romanos capítulo 2 y versículo 2, cuando decía el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y decía Pablo, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable, buena, agradable, decía, y perfecta. La palabra suschematizo, la palabra no os conforméis, lo que significa es un molde. No agarres el molde, no tomes las costumbres o la forma. Pablo lo que estaba diciendo: mira, no os conforméis a este mundo, no agarres la forma, porque este mundo tiene otros intereses. Su interés no es Cristo, su interés no es el Señor, su interés son sus propios intereses o las cosas de este mundo. Así que Pablo lo que nos está diciendo, hermanos, es que no tomemos la forma, no agarremos la forma, el estilo de vida, las cosas que son prioridades a este mundo. El Señor, lo que Pablo está diciendo, que tu prioridad, que la forma que tú agarres, sea la de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que anheles, que realmente lo que tú aspires es a tener la forma, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso necesitamos conocer aún más a Cristo, ¿no cree, hermano? ¿Cómo vamos a moldearnos en algo o en alguien que muchas veces no conocemos? Entonces necesitamos tener más intimidad con nuestro Señor. Necesitamos escudriñar las Escrituras y, como decía ya Pedro, ver el Espíritu de Cristo que viene en las páginas del libro. Es decir, no solamente ver a Cristo en los 4 evangelios. Hay vidas que no logran ver a Cristo en el Antiguo Testamento, cuando libro tras libro nos está revelando a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor de nuestras vidas. Como decimos, hermano, el mensaje de toda la Biblia es ese mensaje de entrega de Dios para el beneficio nuestro. Es el mensaje de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo: no os conforméis a este mundo. La palabra mundo, del griego aion,
Esta palabra se refiere al mundo, sí, el mundo terráqueo en el que vivimos, pero más directamente a el estilo de personas que allí habitan. ¿Cómo es que son ellos? ¿Cuáles son sus costumbres? Como dice ese dicho, en el mundo tiene esta expresión: tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Sí, pero esa es la corriente de este mundo. Ese es el estilo de este mundo. Y Pablo está diciendo, ustedes no deben de vivir bajo esa corriente. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está tratando de decir en este texto es que los que vivimos en este mundo no somos parte de este mundo. Nosotros los cristianos, los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estilo de vida de este mundo es un estilo de vida egoísta, llena de orgullo, llena de vanidad, donde predomina el odio, donde predomina el orgullo, el egoísmo, la venganza, vidas que no son piadosas, llenos de codicia, llenos del engaño y sobre todo, hermano, y más que nada, de ignorancia de Dios. Este mundo, su mayor problema y la mayor ofensa que este mundo pudiera hacer es ignorar a Dios, ignorar a Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos cierto grado de conocimiento, ¿no es cierto? Hemos dado lugar a nuestro amado Señor en nuestras vidas. Tenemos una Biblia que nos aconseja. Nos reunimos para tener el culto del servicio de adoración al Señor y también para ser edificados por la palabra. Es decir, tenemos cierto grado de crecimiento. El mayor problema que pudiéramos cometer es caer en un costumbrismo. Es decir, ya me siento bien, me siento cómodo, voy a la iglesia, tengo una Biblia, me reúno, me siento tan bien cuando me reúno con los hermanos, hablamos el mismo idioma y llegamos a pensar de que eso es el todo de la vida cristiana. Pero Pablo nos dice, hermanos, que no nos debemos de conformar, porque muchas de esas cosas también lo hacen en los clubes sociales. Hay gente que se siente bien en el club Rotario, en el club del Club Leones, o otro tipo de clubs. Se reúnen, platican y se sienten bien. Hacen buenas obras, ¿verdad? Va a los hospitales y entonces allá su conciencia como que se siente bien. Se parece mucho a los grupos cristianos. Pero en realidad la vida cristiana es una vida, de hermanos, donde nuestro amado Señor Jesucristo nos dijo, esta es la vida eterna, que me conozcan o que te conozcan, oh Dios. Es decir, amados hermanos, que debemos de pedir la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para que haya un despertamiento en nosotros, para que nos saque del conformismo, para que nos saque del estancamiento y que pueda producir en nosotros un anhelo por conocer más a nuestro Señor. Un anhelo, hermanos, para dejar las cosas naturales, carnales, y que realmente tenga valor la vida del Espíritu, la vida que me lleva a amar y a conocer más a mi Señor. Es decir, hermanos, a dejar de andar en la vanidad de este mundo como lo andan los que no conocen a Dios, aquellos que son ajenos a la vida de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 17 y 18. Fíjese que esto no se lo está diciendo a los que no son creyentes, esto se lo dice a la iglesia de Éfeso. En otras palabras, y por más está decir, toda la escritura está más para nosotros la iglesia que para los que no son creyentes. Hay veces que nosotros agarramos versículos bíblicos y los usamos para predicarle a los que no son cristianos. Y no está mal. Pero en realidad, mis amados hermanos, la Biblia está más orientada para nosotros que somos el pueblo de Dios, los que somos sus hijos. Y aquí en Efesios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo está diciendo, mire, la manera de ustedes de vivir probablemente se parezca, pero no debiera de ser a los que no son creyentes. Fíjese lo que dice en el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Pero ustedes no pueden andar así, ni deben de andar así. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, lo que yo estoy logrando ver en algunos de Éfeso es que están caminando, están viviendo, o su vida se están muy similar como la de aquellos que pasan por ignorar a Dios porque tienen el corazón endurecido por la ignorancia que en ellos hay. Pero en ustedes no debe de ser así. Es decir, hermanos, que cualquier vida que pudiera estar viviendo una vida así parecida entre, bueno, por un lado es cristiano, pero por otro lado hay cosas del mundo que están allí, y entonces el apóstol Pablo tiene que decirle, hermanos, nosotros no podemos seguir viviendo de esa forma. Ahora, ¿cuál es el propósito, diríamos, o el motivo de que nuestra mente pueda ser renovada, como dijo el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos? ¿Cuál es la idea? Hermano, Pablo decía, para que podáis comprobar, es decir, para que podáis distinguir, discernir. Esa palabra comprobar del griego dokimazo significa, hermanos, que podamos llegar a conocer realmente cuál es la voluntad de Dios con la idea de ir en pos de ella. Como, ¿verdad? Como alguien que dice, Señor, esa voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo alguien puede encontrar la voluntad de Dios, esa voluntad buena, agradable y perfecta? Yo quiero decirle, hermanos, que esa lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que al conocer e ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, llegaremos a conocer en realidad la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Fue de nuestro Señor Jesucristo que el Padre, que Dios dijo de su Hijo, que en Él estaba toda su complacencia. Aquí dice, este es mi Hijo amado en el cual está, dice, toda mi complacencia. Es decir, Él hace mi voluntad. Él hace la voluntad, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. Hermanos amados, el ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, el conocer a nuestro Señor Jesucristo, de una manera, hermanos, diríamos adicional, nos veremos también andando en esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En aquello que proviene y hermanos, se origina en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Así que queremos, hermanos, que en nuestro estudio, ¿verdad? Este estudio que estamos teniendo de estas escrituras, quiere el Señor de que no solamente nos estemos llenando de conocimiento, que nos estemos quedando solamente con el conocimiento de ellas. La idea es más bien que esto es lo que pretendemos, hermano, y es mi oración, que estas pequeñas enseñanzas Dios nos ayude a impulsar, a mover nuestro corazón, a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Como dice la palabra, el Verbo encarnado. Ahora, que las escrituras y que la meditación de la palabra entonces solamente sean un medio. Cuando nosotros hablamos del Cristo preexistente, estamos hablando del Cristo en la eternidad. ¿Por qué, hermano? Porque mucho hablamos del Cristo, ¿verdad?, sufriente, del Cristo del Calvario, del Cristo que murió por nosotros, del Cristo que pagó el precio del pecado. Hablamos con el mensaje de la cruz. La pregunta es, ¿y después de eso? Hermanos, después de eso hay mucho mensaje. Y el mensaje es el conocimiento del Cristo eterno. Me recuerdo una vez el hermano Paul Washer, lo escuché en algo que tocó mi corazón, y es que decía, hermanos, lo que más nos hace falta a nosotros los predicadores, decía, es dedicarle tiempo a través de las escrituras, a través de la meditación de buenos libros que nos lleven a conocer
a Dios, que nos lleven a conocer a Cristo, que nos lleven a conocer al Espíritu Santo, que decía que nos llenemos de ese conocimiento de tal manera que nuestro vivir, nuestro andar, nuestro servir y nuestro predicar sea basado en el conocimiento que tengamos, sea de Dios, sea de Cristo o sea del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos tratando humildemente, mis hermanos? Contribuir a, diríamos, que la palabra de Dios nos motive a conocer, a amar, a servir y a glorificar a Cristo, el eterno, el victorioso, el lleno de gloria, el lleno de majestad, el que es digno de alabanza, el victorioso, el que realmente ha vencido al pecado, a la muerte. Ese Cristo, el Cristo que existió desde antes de la fundación de la tierra, somos llamados a conocerlo a Él. Mis amados hermanos, un breve y humilde testimonio. Yo no puedo decir, hermanos, que en realidad conozco totalmente a mi Señor. Pecaría de pretencioso. Pero sí quiero decirles que cuando fui expuesto a este tipo de enseñanzas de la preexistencia de Cristo, cuando lo leí en los libros de teología, cuando un amado hermano pastor, al que le tengo mucho aprecio, contribuyó mucho en aportarme esta enseñanza, mi corazón recibió esas palabras. Y créanme, mis amados hermanos, trajo en mí cambios. Yo no estoy diciendo que he aquí el hombre tan cambiado, No, hermanos, tengo tantos defectos. Pero mi objetivo, mi enfoque del Señor, créanme que fue renovado, si me permiten usar esa palabra, fue renovado. Y creo que en mi servicio, en mi adorar, en todo eso, yo me emociono cuando es la hora de adorar y de alabar al Señor, hermano, porque yo me imagino que estoy adorando, estoy exaltando no tanto al Cristo crucificado con la corona de espinas y la cruz, no, el Cristo lleno de gloria. El Cordero de Dios que fue inmolado tiempo pasado, pero que hoy está lleno de majestad, lleno de poder. A ese Cristo es el que adoramos. Amados hermanos, lo que tratamos es que Dios pueda mostrarnos más que el Cristo natural, más que el Cristo histórico, este Cristo que necesitamos conocerle ahora como el Cristo eterno, el de antes y el de siempre, para que nosotros le amemos, le adoremos y le sirvamos. Ahora, ¿qué puede impedir en la vida del creyente y en la vida del no creyente para no apreciar la vida de Cristo? Hermanos, si retomamos por favor en el libro de Efesios y quisiéramos una vez regresar al capítulo 4, versículo 17, creo que este pasaje, el apóstol Pablo lo que escribió no deja de revelar qué es lo que impide que nosotros podamos crecer aún más en el conocimiento del Cristo preexistente. Y es porque nos hemos limitado en ver las cosas naturales. Somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. O sea, vemos, adoramos, servimos lo que palpamos o lo que nos imaginamos. Pablo dijo, en esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles. Eso quiere decir de que hay algunos que están andando como los otros gentiles, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Digo y requiero en el Señor que ya estuvo. Ya no andéis como los otros gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente. Algunos de ustedes andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Algunos de ustedes tienen el entendimiento entenebrecido. Ya no andemos como los gentiles, ajenos a la vida de Dios. Hay algunos de ustedes que están aquí en la iglesia, les gusta estar en la iglesia, son cristianos, dan sus ofrendas, pero en su corazón, en su andar, todavía andan ajenos de la vida de Dios. Ellos por la ignorancia que en ellos hay y también por la dureza de corazón.
Hermanos, perdonen que esto tenga una aplicación para nosotros los cristianos, pero en realidad habemos o hay o dentro de la iglesia vidas que se dicen ser cristianos, pero que realmente su corazón no está interesado en el Señor, como que hay escondiditas en ese barniz cristiano, en esa apariencia cristiana, como que hay otros intereses bien escondiditos que el Señor necesita descubrir. Necesita decir, mira, tú estás aquí por esto, pero realmente no estás interesado en mí, ni en mi voluntad, ni en mi palabra. Así que Pablo dice, hermanos, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo lo que está diciendo es que todo esto es porque, hermano, es seguir la corriente de este mundo en realidad es fácil, ¿verdad? Fácilmente nos sentimos redarguidos, coaccionados. Es mejor muchas veces, hermanos, seguir a un grupo, es el grupo que es popular, que todos lo aprecien, a que formar parte de aquel grupo que muchas veces es señalado porque es alguien peculiar. Por ejemplo, hay vidas que de repente dicen, tú eres de los cristianos. Y muchas veces lo dicen de manera despectiva y por supuesto nadie quisiera que lo pasaran o lo trataran de esa manera. En fin, hermanos, uno podría equivocarse que al pensar que uno en realidad uno puede llegar a pensar que es un legítimo cristiano cuando uno quizás está viviendo como el mundo lo hace, ¿verdad? Solamente por el hecho de que nos llamamos cristianos porque levantamos la mano, o algunos dicen porque me bauticé y ya por eso soy 100% cristiano. Hermano, no es así. El enemigo, ¿verdad? Una de sus trampas es hacernos sentirnos muchas veces cristianos, ¿verdad? Y que es normal practicar las cosas del mundo, ¿verdad? Pero no es así. Por eso es que Pablo dice ahí en Efesios, no quiero, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. En otra versión, y se dice que está más apegada al original, Pablo lo que está diciendo es, no quiero que seáis como el mundo. En otras palabras, Pablo no se refiere a no quiero que dejéis de hacer. No, Pablo está diciendo y está apelando a un ser. ¿Ve? No quiero que seáis. En el original es ser, no quiero que seas así. Ahora, ese ser tiene que ver con naturaleza, ese ser tiene que ver con origen, porque lo otro se puede aprender. Y yo quiero decirle, hermano, usted y yo no podemos aprender a ser cristianos. Dios no quiere que usted aprenda a ser cristiano, Dios quiere que usted sea cristiano. ¿Ve? Es una gran diferencia. Así que lo que estamos tratando de estudiar en estos días, hermanos, lo que deseamos hacer es que su corazón se aumente, que nuestro corazón se prepare aún más para conocer más de Cristo, pero conocerlo a Él en la eternidad, conocerlo en esta fase, por así decirlo, de su preexistencia. Pero por supuesto que para esto es necesario algo de lo cual yo oro por mis hermanos, oro por usted, y es que pueda haber disposición de corazón. Si no hay disposición de corazón, pues obviamente, hermano, esto es una información más, esto es un mensaje más. Lo que deseamos es que haya una disposición en el corazón, y se lo pido a Dios también para mí, de conocerlo aún más, ¿verdad? Y esto no piensa, hermano, que es por medio de sermones, que esto es por medio de un instituto bíblico o estudios teológicos acerca de el conocimiento de la preexistencia de Cristo. No, gloria a Dios por los estudios teológicos, gloria a Dios por los libros, pero créame, esto es insuficiente para tal conocimiento. El corazón debe estar dispuesto, pero ahora bien, esto solo Dios lo puede hacer. Esto solamente Dios lo puede hacer, hermanos. Uno incluso hasta puede tener una colección, una lista de versículos acerca del conocimiento de Cristo,
poderse formar un dogma al respecto del conocimiento de Cristo, pero tales cosas nos haría quedarnos corto en realidad en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Jesucristo como el preexistente, como el eterno, pues evidentemente, hermanos, es más que todo eso. Creo, ¿verdad?, bíblicamente, hasta donde yo lo puedo ver, que todo inicia con algo sumamente esencial. Creo que esa es la base para empezar a conocer aún más al Señor. Es el principio y tiene que ver con la necesidad de nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, hermanos amados, no hay nada. Hay algunas personas que de otras denominaciones o religiones nos juzgan, nos critican, se puede decir, porque nuestro énfasis es el nuevo nacimiento, hay que nacer de nuevo. Y entonces para ellos como que pareciera ser de que no es de mucha importancia. ¿Y cuánto lo es, hermano? Porque cuando hablamos del nuevo nacimiento estamos hablando de una nueva naturaleza, de algo, de un antes y de un después. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 al 9, encontramos una experiencia muy interesante. Quizás por el tiempo, pero usted que conoce las Escrituras. Encontramos un hombre que desde muy joven era conocedor de las Escrituras. Me refiero a Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Él era una persona noble y conocedor de la ley. Dice la Escritura, por lo menos Cristo le dijo, pero tú eres conocedor de la ley, eres maestro y no sabes esto. Así lo confrontaron. Fue a él que le dijo que tenía necesidad de nacer de nuevo. Imagínense, a un religioso, a un servidor de Dios. Y todavía nosotros nos dicen que tanto insistimos en el nuevo nacimiento, pero es que es algo tan vital, porque ahí es donde hay un antes y hay un después. En el versículo 6 dice, lo nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es, hay algo diferente. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una diferencia. ¿Qué es nacer del Espíritu? Bueno, le dijo el Señor ahí en el versículo 8, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? La acción soberana de Dios y del Espíritu Santo. ¿Ve? Así que lo que vemos en el versículo 9 es lo que realmente queremos estudiar más enfáticamente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? Bueno, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice el Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede suceder esto? Y de eso es lo que queremos ver, hermanos. En realidad, nacer de nuevo diríamos que es un milagro de Dios. Usted pudiera provocar y decir, yo voy a nacer de nuevo por su propia voluntad. No, nacer de nuevo es un don de Dios. Es un don, ese conocimiento aún más de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos, hay dos naturalezas en la vida del cristiano que se manifiestan y que pueden impedir, una de ellas puede impedir que el Cristo preexistente sea conocido. En esto lo vemos nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, donde vemos en la vida del cristiano este conflicto, que creo que es un conflicto que está en todos, mis hermanos. No, hermano, en los pastores no hay ese conflicto, pues allí hay conflicto. Pero, hermanos, eso no quiere decir de que porque hay conflicto no vamos a batallar y luchar para ir en pos de algo mejor, como lo es nuestro Señor. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, ¿qué dice? Es contra la carne. Pero yo quiero que observe lo siguiente, porque esto es muy importante. Y estos se oponen entre sí. Observe, para que no, ¿qué dice? No hagáis lo que quisieres. Entonces esto se está refiriendo a la vida de un cristiano.
Porque Pablo está asumiendo que está hablando con un cristiano y que le habla en un sentido personal cuando dice para que no hagáis. No se está refiriendo a los inconversos para decir sí, como ellos no lo pueden hacer. No, se está refiriendo a los que son hijos de Dios, pero que en ellos, por el dominio de la carne, puede haber un impedimento para un mayor conocimiento del Cristo eterno, del Cristo preexistente, y quedarse solamente con el Cristo natural, con el Cristo histórico, con el Cristo de los 4 evangelios. Entonces, yo quiero que veamos esta palabra, los que dice se oponen. Pablo está diciendo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Es decir, la batalla entre la carne y la batalla contra el espíritu. En otras palabras, vemos aquí lo que dijimos, dos naturalezas opuestas, la una con la otra, pues decimos son géneros y de naturaleza diferentes, distintas. Y por eso sus conceptos también, diríamos, son distintos y se oponen. Por eso también decía nuestro Señor Dios allá en el libro de Isaías, hablando de que muchas veces, yo quiero recordarle lo que dice Juan, cuando dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu, adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y observe lo que dice, Dios es, ¿qué dice? Espíritu, no dice un espíritu, Dios es espíritu. Teniendo ese concepto, yo quiero llevarle a Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9. Este Dios que es espíritu, Él dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, hermanos, que lo que estamos viendo por medio de esta palabra, ¿verdad?, es que está diciendo, mira, la vida que es natural, la vida que es carnal, mis pensamientos no son iguales a los tuyos. Mis pensamientos son más elevados, más grandes. Entonces lo que está diciendo, hermano, que para llegar a conocer a nuestro Señor, debemos de pedirle a la gracia de Dios que pasemos de esa parte donde nos deleitamos en la carne para poder andar en el Espíritu. Lo que vemos por medio, diríamos, de estas palabras es de donde se origina lo opuesto, lo que es natural de la carne, y lo que está diciendo que la carne batalla contra lo que es de arriba, aquello que es de Dios. Mis pensamientos, estos son como queriendo decir mis ideas, mis conceptos, mi voluntad, mis pensamientos. Esto es lo que es real, pero no lo de ustedes. Así que, hermanos, con esto lo que estamos tratando es de demostrar que si queremos en realidad conocer a este Cristo de la eternidad, el Cristo preexistente, debe de existir entendimiento, pero un entendimiento de Dios, un entendimiento que sea conforme a la palabra de Dios, un espíritu con Dios, un sentir con Dios, un anhelar de Dios, un llegar a un mismo acuerdo, como Pablo decía, quiero conocerte. O como cantamos cuando decimos, la cosa más grande de toda mi vida es conocerte, Señor. Es llegar a ese mutuo acuerdo, hermanos, que creo que podemos avanzar. Comprender y entender una realidad que si no existe algo distinto en el interior de nosotros, como la vida del Espíritu, si no existe una naturaleza divina, por así decirlo, mis amados hermanos, el hombre no va a poder ni comprender ni conocer al Cristo de la eternidad. No vamos a quedar solamente con el Cristo, mi pastor, mi ayudador, mi consolador, mi sanador, el que me guía, el que me bendice,
Oh, el que me perdona, el que murió en la cruz, el que llevó la corona de espinas, el que sangró del costado. Y nos vamos a quedar con esa imagen, solamente con eso hasta allí. Y nos vamos a conformar. El Señor nos hablaba de que hay necesidad de ese nacer de nuevo para pensar de una manera distinta. Es decir, que el que nace de nuevo, hermanos, sus primeros pasos quizás van a ser: Dios mi Salvador, Dios mi ayudador, Dios el que perdona mis pecados, Dios el que Él me saca de mis traumas. Pero Él, como ya está la vida del Espíritu en Él, es llamado a un progreso, a un conocer aún más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema que existe muchas veces de una persona recién nacida de Dios? Bueno, uno de los grandes peligros es que el cristiano se ve rodeado de la mundanalidad. Este nuevo creyente muchas veces, hermanos, le cuesta apreciar lo divino porque ha salido del mundo. Pero su salida del mundo, ¿verdad? Y ahora que es cristiano todavía está esa batalla, esa lucha. Y muchas veces, hermanos, no logra admirar al Cristo preexistente. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve influenciado por la corriente de este mundo, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo hace una diferencia entre el hombre carnal, ¿verdad? Los que obran como la carne, y aquellos que han crecido en el Espíritu. Y establece una diferencia. Dice: de manera que yo, dice, hermanos, no les pude hablar como que si fueran espirituales. Pablo está distinguiendo que están los espirituales y va a distinguir otro tipo de grupo. Si no, dice como a carnales. En otras palabras, Pablo se estaba dirigiendo a los cristianos como aquellas vidas que dominaban más los deleites, la vida egoísta o la vida orgullosa, que son sinónimos, hermanos, de las obras de la carne. Si no, dice como a carnales, les he hablado como que si fueran niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Y Pablo los etiqueta y dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Hace la pregunta: ¿no sois carnales y andáis como igual que los hombres que no conocen a Cristo? En otras palabras, hermano, no podemos negar que estas vidas eran creyentes, no podemos negar que son cristianos, pero la condición en la que están ellos es la de creyentes que aún los dominan los apetitos de la carne, muy parecidos a los que no conocen a Dios. Como decía el apóstol Pablo ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, hermanos, creemos que para que pudiésemos, diríamos, obtener aún más el conocimiento de este Cristo preexistente, es necesario estar convencidos de que aún no conocemos a Cristo como lo debiéramos de conocer. Yo le hago esa pregunta a usted: ¿y usted anhelaría conocer más a Cristo? ¿O ya se conformó? ¿O hasta allí va a llegar? ¿O va a pedirle a Dios y decirle: Padre, despiértame espiritualmente? Haz que realmente mi mayor interés sea Cristo. No el novio, no la novia, no el que pretende, no el que anda detrás viendo que anda de cacería, no el negocio, no el lograr tener alguna ganancia, algún reconocimiento. Pablo dijo: todo eso yo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Pero Pablito, si tú ya estuviste 3 años con Cristo, ¿de qué nos habla? Pablo dice: aún no he sido conformado como debiera de ser. Aún me hace falta mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él podía decir: tengo necesidad aún más de conocerlo. En otras palabras, había una sed, había un anhelo por tener ese conocimiento. Ese nacer de nuevo, hermanos,
nos va a ir llevando poco a poco a que también nuestra mente, nuestras prioridades, nuestros intereses realmente vayan siendo transformados y cambiados. Que nuestra mente realmente lo que más anhele sea conocer al Señor. Es decir, que seamos, hermanos, porque nuestra mente puede que sea, al ser carnal, solo anhelemos las cosas de este mundo, lo que yo quiero, cómo me voy a sentir bien, cómo me voy a sentir realizado, realizada, completo, completa, pero sin Cristo. La mente renovada quiere llevarnos a un punto donde nos veamos realizados y nos veamos completo, lleno del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: así que, hermanos, yo les ruego, decía Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y decía que es vuestro culto racional, pero luego dice: no os conforméis a este siglo. Este siglo solamente anda buscando lo suyo y no anda buscando lo de Dios, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿cuál es la idea? Para que podáis apreciar al Cristo preexistente. Aleluya. Para que podáis desear conocerlo, servirle, adorarle. Hermanos, hay veces que el pecado, la carne, va a luchar con tal de que nuestras vidas no cumplan ese propósito. Que Dios le ayude a usted y que Dios me ayude a mí para decir: Señor, renueva mi entendimiento, que mi mayor deseo seas tú. Así que lo que queremos, hermano, en esta hora es como decirle: Señor, prepara nuestro camino para conocer más a Cristo, a ese Cristo en la eternidad. Pero para eso necesitamos que continuamente nuestra mente, nuestro entendimiento esté siendo renovado. Hermanos, que nuestros ojos sean abiertos para ver a Cristo, para admirar a Cristo. ¿Usted tiene idea cuánto tiempo pudo haber tenido Pablo para contemplar a Cristo? Y ahora él desea aún más. Pero, finalizando, podríamos decir que para poder tener ese tipo de preparativos, la pregunta es: ¿quisiera usted tener esa mente dispuesta, ese corazón dispuesto? Hermanos, para eso necesitamos, como decía Pablo, renovar nuestro entendimiento para que podamos crecer aún más en el conocimiento de Cristo. Pero para todo esto yo creo que también debemos de estar advertidos. ¿Advertidos de qué? Bueno, esta advertencia, hermano, es la que le dio nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 37, que dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Dice: porque se pueden echar a perder. De otra manera, el vino nuevo va a romper los odres cuando comience a fermentar, y se van a romper los odres. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos tener un nuevo entendimiento. Este nuevo entendimiento del conocimiento del Cristo preexistente, muchas veces, hermanos, tiene que abandonar lo natural. Tiene que dejar de ser énfasis en aquello que palpamos para ir en pos de aquello, como dice el apóstol Pablo: nosotros no caminamos por vista, mas caminamos por fe. Hermanos, vamos a quedarnos hasta hoy, pero vamos a estar completando este mensaje este próximo domingo. Pero finalmente lo que decimos es: estos son principios que nos ayudan a apreciar a Cristo, una nueva naturaleza, un nacer de nuevo, un reconocer, hermanos, que las cosas naturales son impedimento para que nosotros veamos a Cristo con su gloria, con su majestad, y que solamente, hermanos, lo natural nos hace tener al Cristo natural, ¿verdad? Si aún andamos en las cosas naturales, en la cosa de la carne, el límite va a ser hasta lograr ver al Cristo natural, a ese pastor, al que hace milagros,
¿Verdad? Nos imaginamos a Cristo en la cruz del Calvario y nos aferramos a eso, pero Dios nos quiere llevar, hermanos, a algo más, a el conocimiento de ese Cristo que es incluso antes de que la tierra fuera hecha, un Cristo eterno, para que lo admiremos, para que lo deseemos y para que sepamos que al Dios que servimos no es al que estuvo crucificado, no es al carpintero, sino al Cristo lleno de gloria y de majestad. Para eso necesitamos pedirle: Padre, ábreme los ojos espirituales. Ábreme los ojos espirituales para ver a Cristo, pero para verlo Cristo lleno de gloria, lleno de autoridad, lleno de poder, y admirarlo. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, mi oración en esta hora es: ábrenos los ojos, mis ojos, Señor. Ayúdame, Padre, a pasar de lo carnal, mi vida egoísta, mi vida llena de debilidad, de orgullo, Señor, y llévame a esa montaña, a ese monte más alto que yo. Llévame a la roca, Señor. Llévame a la roca más alta que yo, para desde allí poder contemplarte, admirarte y adorarte, Señor. Tú eres el Cristo, Señor, el Cordero de Dios, que fue inmolado, mas ahora es digno de gloria y de honra. Tu palabra dice que los ancianos se postran delante de ti. Los ángeles te adoran, Señor, y pregonan: el Cordero de Dios que fue inmolado, he aquí que es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la autoridad y la alabanza. Ayúdanos a conocerte, te lo pedimos, en el nombre de Jesús.